La energía sexual en las mujeres es agua para los chinos. Y está acá arriba. Entonces, cuando se libera, empieza a caer como cascada. Viste que el agua siempre cae. Y inevitablemente lo primero que hace es pasar por el corazón. Entonces, por eso las mujeres, en general, necesitan hablar de las emociones antes de encontrarse en una sexualidad. ¿Por qué? Y porque tengo todo esto pendiente, y justamente porque estoy yendo hacia vos, esto empezó a liberarse y me está lavando que yo contigo tenía pendiente esto, o yo conmigo misma tengo pendiente esto y tengo pendiente lo otro, y después de que eso me lava, el agua llega de la cascada y me puedo abrir a una sexualidad. Eso pasa en las mujeres. Por supuesto, siempre hay mujeres que pueden tener relaciones sexuales desconectadas totalmente y sí, excepciones, la ley de Murphy confirma a la norma. Pero en un cuerpo de hembra se mueve así la energía sexual. Y en un cuerpo de hombre la energía sexual es fuego, se radica acá abajo. Y cuando empieza a calentarse, claro, el hombre puede tener relaciones sexuales cortado de sus emociones. Y el desafío de un hombre es que ese calor que viene de los genitales te ablande el corazón y que puedas tener relaciones sexuales con sentimiento, con amor y con entrega. Para que ese calor suba hacia la cabeza y en lugar de irse una explosión de y se fue, se encuentre con el agua femenina y se unan el uno con el otro. Y el gran desafío de las mujeres es que el agua se mantenga caliente y no apague el fuego del hombre. Y el gran desafío del hombre es que el fuego no explote y pueda calentar el agua de las mujeres y comience ese ciclo de vapor, dador de vida entre los dos, del yin y yang, del equilibrio y del alimentarnos de eso tan sagrado que es nuestra esencia. Tener una relación sexual con otro ser humano es regalarle física y energéticamente tu energía y estar disponible a recibirla, la vitalidad del otro. Eso es un orgasmo. No es una explosión, es un estado en el que te podés permanecer durante mucho tiempo. Claro, en nuestra cultura, que la sexualidad no es sagrada, que está desconectada de nuestro corazón, que está desconectada del verdadero propósito, que lo último sagrado que le dejamos es la reproducción, pero a veces ni eso. Si no podemos encontrar nuestra esencia para con nosotros mismos sagrado, encontrarnos con otro ser humano desde lo sagrado es un lenguaje desconocido, ignorante. Pero nuestro cuerpo tiene miles y miles de secretos y de puertas, justamente reconociendo de que siempre somos eternos aprendices. Y que los hindúes caminan la sexualidad desde si vas a ser un monje, abstención. Los chinos que están al lado caminan la sexualidad desde porque vas a ser un monje tenés que aprender a manejar esta energía. Porque ahí está la energía de la kundalini, de elevar tu propia vitalidad. Es darse cuenta cada uno cuál es el camino que quieres recorrer y caminarlo.